Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre les traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo, especialmente del fascinante universo turco. Yo soy tu nombre y hoy, prepárense, porque tenemos un tema que está que arde. Un bombazo. Literalmente un bombazo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, la diva, la actriz que conquista corazones en todo el mundo. Y no es por un nuevo proyecto, aunque eso también es interesante, sino por una decisión personal que ha dejado a todos con la boca abierta. Exacto. Hoy vamos a desentrañar la bomba que Hande Erçel soltó sobre su futuro, sobre el matrimonio y créanme, la cosa no es tan sencilla como parece. Antes de meternos de lleno en el chisme, por favor, y esto va con mucho cariño, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos porque prometo que les traeré mucho más chisme, análisis y todo lo que les gusta saber. Suscríbanse. Es un pacto de amistad digital. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, esa mujer con una belleza que deslumbra, un talento innato y una personalidad que irradia luz, siempre ha sido un tema de conversación. Ya sea por sus proyectos, por sus novios, esos novios, o por su activismo social, Hande siempre está en el ojo público. Y últimamente las preguntas sobre su vida personal, específicamente sobre el matrimonio, se han intensificado. Y es que ¿a quién no le interesa saber cuándo una de las actrices más populares del mundo dará el sí, acepto? Hande, como todos sabemos, es una mujer joven, hermosa y exitosa. Ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas por millones, algunas más públicas que otras. Desde su relación con Murat Boz hasta su actual romance con Hakan Sabank, cada paso en su vida amorosa ha generado titulares y debates. Y en este contexto, la pregunta sobre el matrimonio se ha vuelto inevitable. Las expectativas, la presión mediática, los rumores, todo esto converge en una pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo Hande se casará? ¿Con quién? ¿Cómo será la boda? Pues bien, en recientes declaraciones, Hande ha dado una respuesta que francamente sorprendió a muchos. No fue una simple evasiva, ni una respuesta ambigua. No. Fue una declaración contundente, clara y directa. Y es que a veces la sencillez es la mejor respuesta. Hande, con la sinceridad que la caracteriza, expresó su opinión sobre el matrimonio y, oh sorpresa, su visión no es precisamente la que muchos esperaban. No es que esté en contra del matrimonio, no malinterpreten, pero su prioridad en este momento de su vida es otra. Su foco, su energía, están puestos en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Ella dejó claro que aunque el matrimonio podría ser una opción en el futuro, no es algo que le quite el sueño, ni es una meta inmediata. Para Hande el matrimonio no es una necesidad, ni una obligación social. Es una elección y como tal, solo se planteará en el momento adecuado, cuando sienta que es el momento correcto. Y por ahora, ese momento no ha llegado. Esta postura, esta independencia, esta claridad de pensamiento, es algo que ha generado tanto admiración como debate. Por un lado, muchos aplauden su decisión. Celebran que una mujer joven y exitosa se enfoque en sus sueños, en su crecimiento profesional, y que no se sienta obligada a seguir los cánones tradicionales. Celebran que Hande priorice su felicidad y su bienestar, sin presiones externas. Por otro lado, algunos, los más conservadores, o aquellos que aún tienen una visión más tradicional de la vida, han expresado cierta decepción. Esperaban, tal vez, un anuncio de boda, una confirmación de planes familiares. Y claro, esta respuesta, aunque respetuosa, no es la que ellos esperaban. Pero, ¿acaso Hande tiene que satisfacer las expectativas de nadie más que las suyas? La respuesta evidentemente es no. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque no solo es la declaración en sí, sino cómo Hande la expresó. Habló con una madurez y una seguridad que demuestran su crecimiento personal. Se le ve segura de sí misma, enfocada, con las ideas claras. No se dejó influenciar por las presiones, por los rumores, por las expectativas externas. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar. Además, Hande aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la independencia femenina, sobre la libertad de elegir el propio camino,
sobre la importancia de no dejarse llevar por lo que la sociedad espera. Habló de la necesidad de priorizar la felicidad personal, de perseguir los sueños y de no sentirse obligada a nada. Sus palabras resonaron con muchas mujeres, especialmente con las jóvenes, que ven en Ande un ejemplo a seguir. Y es que en un mundo donde la presión social a menudo dicta el ritmo de nuestras vidas, escuchar a una figura pública como Ande hablar con tanta claridad y convicción sobre la importancia de la autenticidad y la autodeterminación es algo verdaderamente inspirador. Pero, ¿qué motivó a Ande a hacer esta declaración en este momento? ¿Fue una respuesta a la incesante especulación de los medios, a los rumores persistentes sobre una posible boda? ¿O fue simplemente un acto de liberación, una necesidad de expresar su verdad y de dejar claro cuáles son sus prioridades? Tal vez fue una combinación de ambas cosas. Es comprensible que después de años de estar en el ojo público, Ande sienta la necesidad de proteger su privacidad y de definir sus propios términos. Y al hacerlo ha enviado un mensaje poderoso a sus fans y a sus detractores por igual, ella es la dueña de su destino. Analicemos un poco más a fondo la postura de Ande. No se trata simplemente de una negativa al matrimonio, sino de una declaración de intenciones. Es un reconocimiento de que la vida es un viaje, y que las prioridades pueden cambiar con el tiempo. Lo que hoy puede ser importante, mañana podría no serlo. Y Ande, con su sabiduría y su madurez, parece ser consciente de ello. En un mundo donde las relaciones sentimentales a menudo se miden por el éxito o el fracaso del matrimonio, Ande nos recuerda que hay muchas formas de amar y de ser feliz. Nos invita a cuestionar las normas sociales y a preguntarnos qué es lo que realmente queremos para nosotros mismos. Y eso, mis amigos, es una lección valiosa que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Y no nos olvidemos de Akan Sabank, su actual pareja. La reacción de Akan ante las declaraciones de Ande también es importante. ¿Cómo reaccionó ante esta decisión? ¿Apoya a Ande en sus planes? Según las fuentes cercanas a la pareja, Akan respeta y apoya completamente la decisión de Ande. Se dice que él admira su independencia, su ambición y su claridad de ideas. Que la apoya en sus proyectos y que ambos comparten una visión similar sobre el futuro. Esto es fundamental. Que Ande tenga una pareja que respete sus decisiones, que la apoye en sus sueños y que comparta su visión de la vida, es algo crucial para su felicidad. Y parece que en este caso, Ande ha encontrado a alguien que la comprende y la apoya incondicionalmente. La relación entre Ande y Akan ha sido objeto de mucha atención, y es fácil entender por qué. Son una pareja atractiva, exitosa y al parecer, muy enamorada. Pero más allá de la química y la compatibilidad, lo que realmente destaca en su relación es el respeto mutuo y la admiración que se profesan. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la posesión y el control, es refrescante ver a una pareja que valora la independencia y el crecimiento personal de cada uno. Y esto, amigos, es una señal de que su relación tiene todas las posibilidades de perdurar en el tiempo. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande? ¿Significa que nunca se casará? Por supuesto que no. Significa que por ahora, el matrimonio no es su prioridad. Pero, ¿quién sabe qué deparará el futuro? La vida da muchas vueltas y las prioridades pueden cambiar. Lo importante es que Ande está feliz, que está enfocada en sus sueños y que está viviendo su vida a su manera. Y mientras tanto nosotros, sus fans, sus seguidores, la seguiremos apoyando, aplaudiendo sus éxitos y disfrutando de su talento. La seguiremos admirando por su belleza, por su profesionalismo y sobre todo por su autenticidad. Porque Ande Ercel es, ante todo, una mujer real, con sus sueños, sus miedos y sus decisiones. Y eso es lo que la hace tan especial. Además, es importante destacar que Ande no es solo una actriz talentosa y una figura pública influyente. También es una persona con una gran conciencia social. Ha participado en numerosas iniciativas benéficas y ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes. Su compromiso con el bienestar de los demás es un ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su fama para generar un impacto positivo en el mundo. Y esto, mis amigos, es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. En cuanto a su carrera, Ande sigue cosechando éxitos. Sus telenovelas son un fenómeno mundial, y su talento es reconocido por críticos y audiencias por igual. No cabe duda de que seguirá protagonizando proyectos emocionantes y desafiantes. Y nosotros, sus fans, estaremos ahí para celebrar cada uno de sus logros.
Pero, ¿qué hay de sus próximos proyectos? ¿En qué está trabajando Ande ahora? Lamentablemente no tenemos detalles concretos sobre sus nuevos proyectos. Ande es una persona muy reservada en cuanto a su vida profesional, y suele anunciar sus proyectos cuando están completamente finalizados. Pero estamos seguros de que tiene algo entre manos. Con su talento y su ambición, es imposible que esté ociosa por mucho tiempo. Podemos esperar que Ande siga sorprendiéndonos con su versatilidad, su profesionalismo y su innegable carisma. Y sobre todo podemos esperar que siga siendo fiel a sí misma, que siga viviendo su vida a su manera y que siga inspirando a millones de personas en todo el mundo. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Ande es una mujer fuerte e independiente que decide sobre su vida sin presiones externas. Segundo, que su prioridad es su carrera y su crecimiento personal. Tercero, que su relación con Akam parece ser sólida y basada en el respeto mutuo. Y cuarto, que el futuro es incierto y que Ande, con su inteligencia y su encanto, nos seguirá sorprendiendo. Quiero enfatizar lo positivo de esta situación. Ande, con su postura, nos recuerda que la vida es un viaje personal y que no hay una fórmula única para la felicidad. Nos anima a ser fieles a nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de tomar decisiones que nos hagan felices, incluso si no son las que la sociedad espera de nosotros. Es un ejemplo para las mujeres y para todos, de que podemos vivir una vida plena y satisfactoria, sin importar las presiones externas. Es admirable ver a una mujer joven y exitosa como Ande tomar las riendas de su vida y defender sus decisiones con tanta claridad y determinación. En un mundo donde las expectativas sociales a menudo limitan nuestras opciones, su ejemplo es un soplo de aire fresco y una fuente de inspiración para todos. Y es que al final, la verdadera felicidad reside en ser auténticos y en vivir una vida que nos llene de alegría y satisfacción. Y para finalizar, quiero reiterar la importancia de apoyar a Ande en sus decisiones. Es fundamental que respetemos su privacidad y que dejemos de ejercer presión sobre su vida personal. Ella es una artista, una mujer, y tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Y hasta aquí el chisme de hoy. ¿Qué les pareció la decisión de Ande? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Qué opinan sobre el matrimonio? ¿Creen que Akam es el hombre ideal para ella? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se guarden nada, comenten con toda confianza. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del mundo del espectáculo. Chao, chao.